A la hora de manifestar o atraer las cosas que queremos a nuestra vida, está bien saber qué es lo que funciona, pero también está bien saber qué cosas pueden sabotearnos para poder evitarlas y actuar en consecuencia. Hoy vamos a hablar de este error que puede sabotearnos a nosotros mismos y además vamos a aprender a cómo evitarlo o a cómo actuar, como digo, en consecuencia para no caer más en las mismas trampas. Porque lo primero que tenemos que aprender de estos errores es que, como digo siempre, esto no cancela una manifestación, no impide que tú atraigas o manifiestes lo que estabas buscando, no impide que tú atraigas o consigas las cosas que querías, no. Pero lo que sí que puede hacer es ralentizarlo, es atrasarlo, porque lo que hacemos es restar atención, restar nuestra atención de las cosas que sí que queremos a causa de estos errores. Este error que cometemos, que puede frustrar nuestra manifestación, es querer controlarlo todo. Ojo a lo que voy a decir, que es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que sientes una sensación o una insana sensación de querer tenerlo todo bajo control, de querer controlarlo, de ser analítico, de pensar que no puedes hacer las cosas porque sí, ¿no? De querer controlar cómo, cuándo y por qué va a llegar eso a tu vida. Esto está mal, esto es un error. ¿Por qué? Porque tú, conscientemente o mediante el ego o el 3D, no puedes hacerte cargo de algo que todavía no está en el 3D, por lo que intentas controlar algo que se escapa a tu control. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Pero ¿por qué el subconsciente sí que puede? ¿Por qué el Dios creador, digamos, que tenemos dentro de nosotros mismos sí que puede hacerlo? Por dos motivos. El primero, como nos decía Neville y como dice la propia Biblia, los caminos del Señor son insondables. El Señor está dentro de ti, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Todo esto es de la Biblia. Y no voy en temas religiosos, pero ¿por qué no lo vemos? Digamos, ¿por qué no podemos ver todo esto? ¿Por qué no vemos ese reino? Ese es el segundo motivo, porque el ego no nos deja verlo. El ego o el 3D es el encargado de mostrarnos lo que nos rodea actualmente en nuestro mundo, en nuestra vida. Y si tú no ves una cosa, ese ego te lo va a decir. Te va a decir que no estás viendo eso, que no está ahí, que no lo tienes, que no lo ve. Y eso, por supuesto, va a frustrarte. Este es el error, porque le estamos permitiendo a nuestra mente analítica, a nuestro ego, nos estamos también permitiendo a nosotros mismos analizar, cuestionar y medir si nuestro deseo o aquello que queremos es alcanzable. ¿Es alcanzable? No, si es posible. Alcanzable siempre hay que hacerlo alcanzable, pero si es posible, cuando en realidad no tenemos que hacer eso, simplemente tenemos que aceptarlo tal cual nos viene. Tú ten en cuenta que la primera imagen que te viene de algo que imaginas es a su vez el resultado final de esa imagen, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Cierra los ojos, ¿vale? Cierra los ojos e imagina que estás sentado o sentada en un sillón mirando por una ventana. Esa ventana tiene unas cortinas amarillas. Las ventanas están abiertas de par en par y son de color blanco. Corre una brisa muy agradable de verano que hace moverse las cortinas y las ventanas, lo único que ves a través de ellas es el azul del cielo, es el color azul del cielo. E imagina también que la sensación que esto te transmite es de paz, es de armonía y es de tranquilidad. Esa imagen y esos sentimientos es el final de tu deseo. Y lo ideal, como nos dice Neville, lo ideal sería quedarnos con esa imagen que acabo de decirte. Pero aquí entra en juego este error del que estamos hablando. ¿Qué acabo de decir? Que este error es, pues eso, querer controlarlo todo. Tú ahora puedes empezar a pensar que cómo has llegado ahí, que en qué momento del tiempo estás, que si sigues teniendo este problema o aquel otro en general, piensas en cuándo, en cómo y en dónde. Esto es lo que hace el ego, analizar, cuestionar y medir si eso que acabamos de imaginar es posible. Si el ego ve que no es posible, va a tirarte a sentimientos de frustración y de que no puede ser. Pero resulta que tú eres fuerte, que tú no te rindes con facilidad, ¿no? Entonces vas a pensar, ¿cómo podría conseguirlo? ¿Qué tendría que hacer? Y aquí tú no te estás dando cuenta, pero sigues usando el ego para cuestionar esto. Es como intentar limpiar un cristal sucio con un trapo sucio. El ego te dice que no, y tú a través del ego te preguntas ¿cómo? ¿Cómo podrías? Ahora bien, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Vale? ¿Cómo podemos evitar usar el ego para cuestiones que el propio ego nos ha dicho que no?
Ahora bien, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer son dos cosas. Bueno, tres. La primera es considerar suscribirte a este canal si te gusta todo este tipo de cosas. Y ahora sí, la primera cosa, las dos que tenemos que hacer, y no puede haber segunda si no hay primera, ¿vale? Si no está la primera. La primera es aceptar nuestro deseo, aceptar eso que hemos dicho, esa imagen, esa visión de esa ventana, aceptarla sin cuestionarla, ¿vale? Mediante visualizar esa ventana, escribir la imagen que hemos visto y sentir los sentimientos que hemos dicho. ¿Te das cuenta? Esa imagen tan sencilla que acabo de decirte de la ventana lo tiene todo lo necesario para ser perfectamente una visualización y un deseo alcanzable para nosotros. He puesto la imagen de las cortinas y el cielo y todo eso. He puesto la escritura de lo que estamos visualizando y además también el sentimiento de tranquilidad y de paz, que también lo podemos escribir. Es que es perfecta, lo tiene todo y además esa misma imagen es el deseo final, es donde yo me estoy visualizando. ¿Entiendes? No hay que complicarlo más. Aquí está la clave, en que no hay que complicarlo más. Visualizar y manifestar las cosas es tan fácil como todo lo que he dicho hasta ahora. Si nos consiguiéramos mantener solo en las cosas que he dicho, de visualizarlo, escribirlo, sentir esos sentimientos que nos causa y ya, manifestaríamos todo rapidísimo, porque lo digo, lo imagino, lo siento y lo suelto. Esa imagen ya ha calado en el subconsciente. No hace falta que siga imaginando, porque ya lo he hecho una vez y he sentido lo que he hecho, sin pasarlo por el filtro del ego. Pero ¿cómo hacemos esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo evitamos pensar de forma analítica si es algo que tenemos muy arraigado dentro de nosotros? Con la segunda cosa que he dicho, que es soltando, precisamente. Soltar significa dejar de darle atención. Ojo a esto, si yo creo una imagen en mi mente que siento y creo que es una realidad en mi vida y entonces la suelto sin más, sin pensar en nada más, ya está, ya he hecho todo lo que se espera de mí para que eso se manifieste en mi vida. Es así de sencillo. ¿Cómo soltamos? Dejando de pensar, pero hay que intentar que cuando se deje de pensar, que cuando dejes de pensar en algo, lo dejes con el sentimiento que eso te ha causado. Sin decirte de fondo, sí, bueno, eso estaría bien, pero la realidad es otra. No, eso está mal, ¿vale? Simplemente céntrate en qué sensación te causa eso que quieres. Y una forma de ayudarnos es imaginando que es como si lo hicieras para una película, como si fueras un actor de una película. Los actores no solo deben actuar, también deben trabajar con la verdad por delante, la verdad del papel que están interpretando. Porque si no le ponen verdad, si no le ponen sentimiento a ese papel, el papel que interpretan queda mal, se ve sobreactuación, es decir, que no queda natural. Pues tú debes hacer lo mismo, debes imaginar que eres el actor de tu propia vida, que eres el actor, eres el protagonista de tu vida. Y trabajar con la verdad de tu deseo, sentirlo como una verdad. Y para esto no debes cuestionarlo, simplemente imagínalo, déjate llevar por ello y luego suéltalo. Deja de pensarlo, quítale la atención, haz tu vida normal, sin pensar más en eso. Has plantado la semilla y la has regado, con las visualizaciones, con la escritura, con lo que sea. Ya está, déjalo. A partir de aquí, por las noches, duérmete con el yo soy, que nos dice Neville, escribe simplemente que te sientes feliz y agradecido con la vida y que la vida te lo devuelve en forma de oportunidades y visualízate a ti mismo o a ti misma feliz y agradecida. ¿Me estás diciendo entonces que no hay que volver a escribir ni sentir mi deseo? ¿No se supone que hay que saturar a la mente? A ver, es lo que digo siempre, no hay una forma que esté bien o una que esté mal. Prueba esto, siéntelo, pero siéntelo bien y siéntelo real dentro de ti, intentando no analizarlo directamente, y cuando sientas esa sensación con tu deseo, como el ejemplo de la ventana, suéltalo, déjalo ir, deja que el pensamiento se vaya de ti para traerte el acontecimiento 3D. De mientras, lo que he dicho, puedes escribir y visualizar que eres feliz y agradecido, y que la vida te da nuevas oportunidades. Sin más, no lo compliquemos. No cometamos este error fatal. Repito, ¿por qué no manifestamos? ¿Por qué nos saboteamos? Porque intentamos buscarle el cómo, cuándo y dónde a nuestro deseo a través del ego. Entonces, al ver que es algo no posible o no alcanzable o que no terminamos de creer,
con el mismo ego, ¿vale? Con el propio ego, con la propia cosa que nos ha dicho que no, buscamos una solución para nuestro problema. Es absurdo intentar hacer esto, ¿vale? ¿Por qué? Tu deseo es algo que en principio sí debes sentir y todo esto, por supuesto. Es algo que tienes en un plano superior, ¿vale? En el plano de la mente, digamos, que es muy superior. Pero en el plano físico o del 3D todavía no lo tienes, porque está llegando. El subconsciente, que tampoco es 100% físico, lo está atrayendo a tu plano físico. ¿Cómo quieres controlar tú algo que no es físico? Mediante formas físicas. Eso es lo que hace el ego. Eso es lo que intenta hacer el ego. Es como si te pregunto, ¿cuánto es 5 por 5? Y me dices, alcachofa. No tiene sentido, ¿vale? Tu mente subconsciente, tu imaginación, no es física. Puede imaginar y puede actuar en el plano físico, pero tú te puedes imaginar ahora mismo desde la luna, o desde el trabajo, o desde tu casa, o puedes imaginar que es el año 1920. Puedes imaginar todo eso porque tu mente no está atada a lo físico y al 3D. Como tu deseo, que tampoco, ¿vale? Tampoco está atado a este 3D. Por eso es tu subconsciente el que lo atrae por medios que tú conscientemente, ego, 3D, físico, ¿vale? Mediante el 3D, no conoces. No los conoces esos métodos. No los podemos saber, no los podemos conocer. Porque, una vez más, la Biblia lo dice todo. Es un manual de vida, es una guía de vida. Los caminos del Señor son insondables. ¿Vale? Dicho de otra forma, tu imaginación y tu deseo están en otro plano, en el plano 1, para que nos entendamos. Y tu cuerpo y la representación física o de tu situación, digamos, de tu deseo, están en otro plano, están en el plano 2. Primero tu deseo debe llegar al plano de la mente, acción, ¿vale? Al plano 1, vamos a llamarlo acción. Luego debe de llegar al plano físico, vamos a llamarlo reacción, ¿vale? Al plano 2. Por esto digo que la verdadera solución es soltar la situación, permitirle al Dios dentro de ti que sea Él el que tome las riendas y no al ego, porque el ego, tu cuerpo, tú misma o mismo, no sabemos cómo llevar esa situación, pero el subconsciente sí, y si hemos sentido las cosas como las he explicado, el subconsciente lo habrá entendido y sabrá lo que tiene que hacer. Pero hay que mantener el análisis de esta situación lejos del subconsciente, porque si no, éste entenderá por un lado que sí y por otro que no, entendiendo por esto que tienes dudas, y las dudas, la forma más fácil en que se manifiestan las dudas es dejando las cosas tal y como están. Ojo a esto, que aquí hay mucha gente que se pierde. Si tu situación no ha cambiado en corto plazo y piensas que todo esto lo estás haciendo, o lo vas a hacer y ves que no cambia, ten en cuenta que no tiene por qué ser duda. Ten en cuenta que no tiene por qué ser que estás dudando por lo que acabo de decir, ¿vale? Ten en cuenta que estamos atados al tiempo. Nuestro cuerpo físico tridimensional está atado al tiempo, por lo que se aplica una vez más la ley de acción y reacción. Toda acción lleva una reacción que está condicionada por un intervalo de tiempo. ¿Qué quiero decir? Que eso no significa que lo estés haciendo mal. Simplemente que debes esperar un poco más con la misma fe y creencia con la que comenzaste a hacer esto, ¿vale? La fe es saber esperar. ¿Y qué debemos hacer de mientras? Lo que ya hemos visto. Tú ten en cuenta, como he dicho, que la vida da muchas vueltas. Y si yo ahora te preguntara, ¿hace 5 años me podrías haber dicho dónde estás a día de hoy? Seguramente me dirías que no, porque hace 5 años tú esperabas que te ocurrieran una serie de cosas, que quizá te han pasado, pero quizá no han sido como tú esperabas, y simplemente tenías que dejarte llevar, o por el contrario, actuar en consecuencia a las cosas que te han ido sucediendo. En caso de que sean cosas buenas, pues perfecto, porque todo lo bueno es bienvenido siempre. Pero en caso de que no hayan sido cosas buenas, debemos aprender de esas experiencias y darnos cuenta de que a veces, quizá, no somos nosotros los que debemos controlar la situación, sino que es la propia vida o nuestro propio interior el que debe hacer las cosas, el que debe conducirnos por el camino correcto.
todos tenemos esa intuición dentro, tú también, porque todos venimos del mismo lugar y somos la creación del mismo creador. Pero como digo, debemos aprender a llevar esas situaciones, y esto a veces no es fácil, porque la vida a veces no nos pone las cosas fáciles. ¿Qué ocurre cuando le pedimos a la vida ser fuertes? Por ejemplo, que la vida va a ponerte delante situaciones que quizá no sepas manejar. Te pondrá situaciones que te van a superar por todas partes y tú te vas a preguntar qué está pasando, por qué te están lloviendo golpes por todos lados, por qué parece que todo cada vez va a peor, por qué la vida te está dando todo lo contrario a lo que tú le has pedido. Tú has pedido fuerza y la vida te va a dar situaciones que no puedes manejar, que no puedes controlar, porque cuando las superes, de la forma en que las superes, eso te habrá hecho fuerte. Y entonces las futuras situaciones o acontecimientos que te ocurran podrás tomártelo de mejor forma, más fácilmente quizá, porque estarás curtido o estarás curtida en situaciones difíciles. Repito, quizá esto no sea lo que tú estás buscando, pero debemos desarrollar una cosa con respecto a las cosas que queremos, y es aprender a valorarlas. Porque cuando valoramos algo, la cosa cambia, porque nos damos cuenta de lo que nos ha costado o de por lo que hemos tenido que pasar para llegar hasta ahí. Y esto es algo que como digo, no se aprende de la noche a la mañana. Es un proceso, y ese proceso va a tomar un tiempo aprenderlo. Y mientras lo aprendemos, lo que debemos hacer es dejar que las cosas sigan su curso, porque como he dicho antes, es algo que quizá no podamos controlar de forma consciente, porque se escapa a nuestro plano físico. Aunque parezca que es algo físico, puede escapar a nuestro plano físico, por eso no lo vamos a poder controlar. Por eso es algo que no debes hacerte, que no puedes hacerte cargo de ello, y por eso se debe soltar. Debemos dejarnos llevar en ese momento, en esa situación, debemos dejarnos llevar por las mareas de esa situación, aunque no sea lo que queramos, porque al final, después de todo ese proceso, después de haberlo soltado, habrás aprendido mucho. Y entonces, cuando salgas de ahí, podrás hacer frente a cosas que quizá ahora, de forma consciente, no sabes que puedes hacer frente. Cosas que ahora las piensas y a lo mejor dices, esto me supera. Y a lo mejor, cuando hayas pasado por todo eso, esas situaciones que ahora crees que te superan, las haces de forma muy fácil. Podrás hacer frente a cosas que quizá ahora, pues eso, de forma consciente no sabes que puedes hacerlas. Porque esas situaciones te superan, pero como digo, esto es ahora. Por eso hay que tomárselo con calma. Por eso hay que soltar y dejar que la vida siga su curso, porque con el tiempo, no demasiado tiempo, comenzarás a ver cómo las cosas que antes te preocupaban, ahora no serán una preocupación.